¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un excelente miércoles. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Si bien no es la charlita que tenemos cotidianamente a la noche, es un video para poner a punto algunos temas del canal, como por ejemplo la garantía que estoy llevando adelante con las Pico del Oro Irimo. El saludo, por supuesto, a los amigos de la primera hora del canal, que después en la charlita de la noche los voy a estar mencionando. Tengo que cortar el pelo, pero bueno, al margen. Parezco un viejo rocker de los 80. Pero bueno, lo que pasa que hoy en día cortarse el pelo es medio complicado. Hay que sacar turno, no tienen turno. O sea, no es como era antes, que uno iba a la peluquería del querido, mítico Pascualito. La gente de Aedo lo debe conocer, ahí en Vuelta de Obligado y Primera Junta. Y uno llegaba, se sentaba ahí y esperaba 5 minutos, y acorde a la cantidad de gente que había, nos cortaba el pelo en 1 minuto o 1 hora y media, depende de la necesidad. Bueno, a todos nos cortaba igual, indiferentemente si tengo 70 años o 8, es lo mismo. Pero al margen, me fui por las ramas, me tengo que acomodar un poco, ahí está. Bueno, el saludo a los amigos de la primera hora del canal, como siempre, después los voy a mencionar, como dije, a la noche. Pero bueno, quería contarles más o menos cómo va el proceso de la garantía de mis Pico del Oro Irimo zafadas. Bueno, esta zafa en algunas posiciones, en otras no, pero zafa. Sinceramente, cuando hice el videíto que mandé a Irimo, lo hice y lo mandé. Solamente pedía que zafe, porque si por ahí quedaba en una posición que no zafaba, iba a quedar mal. Pero bueno, no, evidentemente está zafada y bueno, falla en algunas posiciones de uso más frecuente. Esta zafa en todas las posiciones, tiene un poco más de uso, pero bueno, esta es la segunda Pico del Oro Irimo que compré. Tiene sus años, los amigos observadores notarán por el modelo, por el color de los mangos, que data de allá por el año 2013, 2014. Ha trabajado bastante, cumpliendo con las exigencias, pero se zafó. Tiene la particularidad en su anatomía que no aprieta los dedos como la Baco 224 vieja, que verdaderamente era una guillotina. Los que tuvieron la experiencia de agarrarse la mano con las Pico del Oro, créanme que me van a entender. Así que bueno, el proceso de la garantía está en marcha, como más o menos mostré en el video, pero no di ninguna explicación. O sea, mostré el video que mandé. Bueno, me comuniqué con Irimo a través de Instagram. Me dieron un link, que no fue así la primera vez. La primera vez que me comuniqué me dijeron que sí, que tenía garantía, que esto, que lo otro, pero me pedían que vaya a un distribuidor. Dejé pasar un tiempo, me comuniqué nuevamente mandando un mensaje a ese perfil, a esa página de Irimo en Instagram. Me dieron un enlace, que lo apreté y adivinen dónde me mandó. Al mismo chat que yo tenía ya con la gente de Baco cuando me cambiaron las herramientas, y de hecho está todo el proceso de ese cambio en el canal. ¿En qué estado estamos hoy? Bueno, me comuniqué, logré hablar con una persona que no era la querida Josefina de Baco, sino quizá gente orientada a este nombre, a Irimo, pero dentro del mismo chat. Bueno, me pidieron que mande algunas fotos de la falencia de la herramienta. Le pedí por texto, dado que no permiten mandar audios, que me permitan mandar el video, dado que no se podía apreciar la falla en una fotografía. O sea, yo muestro esto, no se percibe, salvo que tengan un ojo bastante avesado como para darse cuenta que dónde está el problema. Me permitieron mandar el video, y bueno, me mandaron un mensaje a las 4 horas con la resolución del problema sobre mis Pico del Oro. Que bueno, estoy usando el teléfono para filmarme y no les puedo leer, pero más o menos decía así: en 48 horas comuníquese que le vamos a dar un código de seguimiento, dado que sus productos van a salir directamente de planta a su domicilio /taller.
Bueno, se podría decir que se están haciendo cargo y que me van a mandar las unidades como corresponden. Una vez que estén en poder del cartero, yo ya tengo que tener embaladas y cerradas las 2 Pico del Oro dentro de una caja, de una bolsa, pero que no permitan que se pierdan. O sea, tiene que estar bien cerrado, bien envueltas, bien embaladas. Y ahí, en el mismo acto, me entregan las nuevas Pico del Oro, entregando yo en ese mismo acto las antiguas. Si no tengo preparadas las antiguas, no me entregan las nuevas. Me parece lógico, así que bueno. Está en el cartero distinguir qué es lo que había que mandar y qué no, pero bueno, eso ya no excede a mis posibilidades o a las de cualquier persona que se comunica con la garantía. Varios amigos comentaron que no dan mucho, no le dan mucha importancia, no le dan mucha bolilla a lo que es la calidad de Irimo y que no suelen cumplir. Pero bueno, en mi caso por el momento es favorable el reclamo, me lo tomaron como válido. Por el momento se podría decir que está en marcha. No así como dije la primera vez que me comuniqué con la página. No me dijeron que un distribuidor, que esto, que el otro. Pero bueno, el distribuidor que también estuve en la zona de Ramos por el tema de Baco, por ahí es más, pone el ojo muy agudo y ante una herramienta que tiene una falencia obvia como una Pico del Oro zafada, bueno, le buscan el pelo al huevo a ver si uno es, llamémosle, avesado en el uso de herramientas, si la herramienta verdaderamente fue maltratada, si fue utilizada dentro de los parámetros. Yo las Pico del Oro, tanto la 224 como estas, que bueno, esta es igual. Un día podría hacer una comparación. Capaz que la haga hoy, pero después la vamos a detallar un poco más. O sea, esta es la 224 de Baco, modelo Ergo. Y esta es la Irimo. Son para mí la misma herramienta. La de Baco quizás tiene un poco más de detalles de terminación, un poco más el pavonado, quizás de alguna calidad un poquito superior. Estas tienen más bien la pinta de haber sido pintadas, como por ejemplo las francesas Metz. La guardo porque no estoy haciendo un video comparativo, sino simplemente quería ejemplificar que aquella también se zafa. Yo he zafado un par de esas, pero bueno, la idea no es zafar herramientas. A mí me gustaría que sea como antes, cuando duraban verdaderamente, no digo para toda la vida, pero que tenían una obsolescencia un poco más larga, más prolongada en el tiempo. La obsolescencia ahora es prácticamente, no digo inmediata, pero en el uso frecuente se zafan. Me gustaría que, bueno, duren. Lo que pasa que, claro, si hacen Pico del Oro eternas, no las venden más. O sea, no se renueva nunca el stock de venta. Es una lástima porque, bueno, teniendo un nombre como Irimo, que produce herramientas hace tantos años, tengan esta calidad. A mí me da un poco de pena eso. Pero bueno, lo mismo que la 224 de Baco, cuando uno zafaba la 224 ya no quedaban demasiadas opciones como para decir qué compro. Sí, bueno, hay que comprar herramientas importadas, Pico del Oro importadas, Chaneloc, bueno, la onda que ya conocemos. Pero bueno, uno siempre trató de apostar a lo nacional y nada. Bueno, en definitiva y resumiendo este tema, el proceso de garantía está en marcha. Vamos a ver, por el momento esta sería la parte 2 del proceso. La primera parte fue el video que mandé mostrando cómo se zafa. Bueno, en este video les cuento que, como dije, mi reclamo fue aceptado. Me van a estar mandando las unidades por correo argentino. Yo teniendo ya que tener embaladas las unidades que voy a devolver.
Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es una lástima, como les decía, que tengan esta rotación, esta frecuencia en las fallas, dado que uno se encariña con las pico de oro. Yo con esta herramienta tengo experiencias, tengo anécdotas, y ya eso que teníamos los de la antigua escuela, que nos involucrábamos sentimentalmente con las herramientas, quizás se está perdiendo un poco porque no llegamos a involucrarnos tanto, que se zafa rápido. Ya me lo imagino a Franco. Maxi, el señor Tano Ilacqua tiene inclinaciones por las herramientas raras porque él genera vínculos afectivos con las herramientas. Y además ahora está yendo contra el electroingeniero ese que tiene artefactos recaros porque es un envidioso y él no los tiene. Cállate, Franco, cállate. Bueno, en definitiva les quería contar eso. La próxima parte de este video, que es indistinta a las charlitas y a los videos que vengo subiendo durante el día de las tareas cotidianas, que ya voy a ir describiendo a lo largo de las charlitas que tengamos a la noche, porque por ahí se me ve instalando un plafón, por ahí se me ve cambiando algún toma, una tarea básica, pero créanme que el último que subí tardé, como pocas veces, 16 minutos en cambiar un bastidor de módulo toma, dado que estaba detrás de una bacha, detrás del sifón, con el termotanque eléctrico dentro del bajo mesada. O sea que la maniobra era complicada, ya arrodillado frente al bajo mesada, solo era cuestión de extender los brazos y trabajar y meter la cabeza y mirar lo que uno estaba haciendo. Pero bueno, me dio lugar a poder poner el celular para grabar y generar el contenido. Así que bueno, les agradezco, espero que estén bien y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. Ahora, no comprendo cómo se te pudo haber zafado una pico del oro de tan espectacular calidad. Eso demuestra las falencias que vos tenés para el uso de determinadas herramientas. Por ejemplo, la mencionada pico del oro. Por el amor de todos los dioses del universo, que a mí no me toque una herramienta así o un técnico con esas falencias. En fin, cuando me convocan para alguna tarea, espero que no haya pasado por ahí un electricista, un electroplomero. ¡Ay, qué mal me caen los electroplomeros! Ellos se creen que saben todo. Ah, verdaderamente, menos mal que traje mis 18 pinzas amperométricas y mis verificadores de fuga. Y ahí podemos ver, también traje un capacitómetro para poder medir que este capacitor no está funcionando. ¿No sería más fácil llevar un capacitor en la caja de herramientas y probarlo? Dado que, ¿cuánto se puede cobrar cambiar un capacitor a un ventilador de techo? No, mi estimado, siempre hay que tener las herramientas necesarias para hacer una tarea adecuada, dejando a los clientes completamente satisfechos. Por cambiar ese capacitor, le he cobrado la módica suma de $150. ¿Qué va a hacer? Uno tiene sus costos, sus honorarios y bueno, ahora el ventilador quedó funcionando. Está bien, pero por ahí quizás más sencillo, más fácil y más económico para el cliente que le cambies el capacitor y bueno, nada, si un ventilador está girando despacio, cualquiera, incluso los clientes mismos te dicen que es el capacitor, Está en uno verificar algunas cosas, pero ya es como que es medio vox populi. Bueno, veo que tus conocimientos son muy limitados, dado que tuve que traer de Europa esta herramienta para poder llamarme verdaderamente un tipo eléctrico. Así que nada, cuando estés a mi altura vamos a poder hablar, quedando conforme
con la tarea realizada. Ni mi equipo ni yo nos hacemos cargo de los dichos de este señor